Estamos leyendo un fragmento del libro Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón, de Hugo Gambini y Ariel Kosich. Este fragmento comienza así. Uno de los represores involucrados desde el principio en la protección de nazis fue el entonces capitán Jorge Osinde, cercano a Perón ya en pleno régimen militar en 1944. Perón nunca dejó de confiar en Osinde, quien organizó la custodia del líder para su regreso al país en 1973. La generación de los 70 lo conocía por su rol central en la masacre de Ezeiza, donde además hizo torturar a muchos jóvenes. Cuando Perón se sintió en serio riesgo en octubre de 1945 ante el avance opositor, se refugió en la casa de Ludwig Freud, suerte de embajador alemán, de hecho, poderoso banquero nazi, a quien luego salvó de la extradición. Fluyó dinero alemán para la campaña. Luego, presidente electo, Perón nombró a su hijo, Rodolfo Rudi Freud, como secretario y jefe de informaciones. Rudi coordinó desde la Casa Rosada la llegada de nazis. Algunos de ellos se vincularon a la represión local. Tanto los radicales Silvano Santander y Raúl Damonte Taborda como el investigador Abel Basti mencionan a personajes como el misterioso doctor H. Teis, quien habría asesorado a los torturadores peronistas. La oposición no tardó en llamar Gestapo a la sección especial de la policía. Allí se festejaban los triunfos nazis en la guerra. La prensa extranjera hablaría de persecución a judíos y extranjeros. Entre los torturados estaba el corredor de comercio Idel Libedinsky, el adolescente Rubén Janusevsky, el herrero ruso Isaac Sus y el obrero de la carne Jacobo Trotsky. Por su parte, Julio Lieberman y Mauricio Schwerter, dirigentes del sindicato del vestido, llevaban muchos meses detenidos en julio de 1945. Otros obreros que estuvieron presos fueron los ucranianos Konstantino Abramchuk y Juan Panasiuk y el yugoslavo Marcos Kirse, integrantes de una nómina mucho mayor que la prensa de izquierda divulgó en abril. El ciudadano Jaime Smirher había desaparecido en la sección especial, donde su esposa lo vio por última vez el 15 de mayo de 1945. Osinde vinculó a la Alianza Libertadora Nacionalista con los nazis croatas, cuyo líder era uno de los mayores criminales que pisaron el país, Ante Pavelic, ex jefe del Estado Utacha de Croacia, quien vivió en un chalet de Lomas del Palomar, protegido por el gobierno de Perón. Algunos verdugos de renombre acusados por sus víctimas son el comisario Cipriano Lombilla, el oficial José Faustino Amorizano y el oficial Salomón Wasserman, todos muy vinculados a Perón. Según una víctima, el trabajador Américo Romero, la sección especial, era un cuerpo criminal de 150 perversos. La Liga Argentina de los Derechos del Hombre presentó en 1955 una extensa lista de torturadores que actuaban para el régimen peronista en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Tucumán y Corrientes. Ese contexto brindó un campo libre para la violación de los derechos humanos. Existían dependencias específicas y coordinadas todas por la Casa Rosada, como orden social, orden político, orden gremial, orden público, tanto en las provincias de Buenos Aires como en Santa Fe, en Rosario, La Plata o la capital federal. Un testigo señaló que Osinde, el hombre de Perón, le contó que admiraba al torturador que sentía placer en aplicar la picana. Muchos de esos oficiales tenían sobresaliente o distinguido los informes del gobierno. Control de Estado tuvo otros jefes formales, como el general Adalmiro Adaro, supuestamente encargado de vigilar la corrupción, pero Guillermo Solveira era el jefe de hecho de la represión al comunismo. Bajo el rótulo comunismo entraba una amplia gama de opositores políticos y gremiales. El antecedente que llevó a Solveira directamente al despacho de Perón en 1945 fue una tremenda represión en el Chaco. Años después llegó a tomar contacto con el jefe de la CIA norteamericana. Tuvo un rol tan central como oculto en el peronismo. En 1955 la Liga de los Derechos del Hombre lo definió como jefe de un sistema de torturas que abarcaba todo el país. En 1956 ofreció sus datos al nuevo régimen para combatir al comunismo. En una famosa canción sobre los bandidos rurales perseguidos, León Gieco definió a Solveira como torturador de gendarmería. El de la violencia estatal es uno de los temas más ocultos del peronismo.
el reformista Gregorio Berman, ya hablaba de miles de presos y torturados en 1946. El diario Crítica estimaría no menos de 10.000 víctimas de tormentos en 1955. Y un año antes, el presidente de la Liga de los Derechos del Hombre, doctor Antonio Sofía, había confirmado en un congreso que en apenas 2 años, 6.000 ciudadanos habían pasado injustamente por las cárceles. Estudiosos de países vecinos elevaron la cifra. De ese asunto y de las víctimas fatales no se habló en la Argentina por décadas. Hay una historia subterránea del peronismo. En el verano de 1951, un cuerpo emergió del arroyo Morales, en el oeste del Gran Buenos Aires, como signo de un año de violencia. Era el cadáver de Teodoro Vasiluk, afiliado comunista nacido en Polonia. Algunos sabían que otros estaban enterrados en un potrero o bajo el agua, no muy lejos de la quinta presidencial de Olivos. Todos eran víctimas de la policía local, en la zona de Florida. Poco tiempo después de la Revolución Libertadora se anunció un acto que finalmente las autoridades impedirían, de homenaje a los ciudadanos asesinados durante el régimen anterior. Se presentó una lista provisoria con unas 70 víctimas fatales. En realidad la lista completa era superior, pues allí no se hablaba de los crímenes de Florida de 1951 ni de la terrible masacre de Formosa de 1947, todavía ignorada en Buenos Aires, como otras represiones que han podido reconstruirse. Había sido importante la acción de los diputados radicales y de los militantes de la Liga de los Derechos del Hombre, mientras regían amenazas como el estado de guerra interno y la ley marcial. La Liga por los Derechos del Hombre, pionera en su campo, tuvo mucho trabajo en años de Perón. Los derechos humanos fueron un punto débil del gobierno, que sus partidarios nunca se animaron a revisar. Víctimas fatales de la represión del peronismo fueron los campesinos Pedro Sbdev, Ramón Pastosuk y Leonor Cuareta, ajusticiados en el Chaco en 1945, el actor adolescente Enrique Blastein, el trabajador comunista Alberto Beltrán, el estudiante de medicina Eduardo Croco y el joven Benito Curri, baleados desde la Oficina de Informaciones del Gobierno. El obrero de la construcción Enrique Espinosa, asesinado en Jujuy, el ya mencionado estudiante Aarón Salmún Feijó. El 12 de octubre de 1945 había sido asesinado el médico Eugenio Luis Ottolenghi en una manifestación en Buenos Aires reprimida impunemente por la policía. En la Argentina nadie lo comprobó, pero un diario carioca, el Jornal do Brasil, habló de 10 muertos y 40 heridos ese día. Poco después, en plena campaña electoral, los militantes radicales, Zenén Silva y Joaquín Souto Paz, el socialista Manuel Valle y el comunista Rubén Natarevich fueron asesinados en un acto en la Plaza de Congreso. Se agregan José Paulo Tomás, asesinado en la Navidad de ese año por bandas fascistas, los estudiantes de la FUBA, Astrada y Surkin, asesinados en la Plaza 11 en el verano de 1946, los también estudiantes Bachmans y Rivelo Basualdo, asesinados en Bernal por no gritar viva Perón, Enrique Chira, ultimado el 25 de mayo de 1947 en Villa Urquiza mientras vendía el diario La Hora con una edición especial por la fecha patria, José Barcasel, asesinado por la policía motorizada. En un acto socialista de 1947 perdieron la vida Port del Conte, Orsi y Lorenzo Callejos, como consecuencia del estallido de una bomba. Se suman el obrero tucumano Aguirre, asesinado en la huelga de 1949, Albarracín y Redondo, caseros de un local comunista porteño que fueron baleados, el militante juvenil comunista Jorge Calvo, asesinado en Quilmes en 1950, 3 ciudadanos de apellido Allende, Araos y Ares, Aníbal Barrientos, el trabajador comunista Francisco Blanco, y siguen las firmas, y siguen las listas que publica Gambini y Cosic en Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón, el libro del que les estoy leyendo estos fragmentos nunca publicados y aterradores. El texto continúa así. Puede agregarse a las citadas víctimas fatales Alberto da Rosa, sindicalista asesinado en Misiones, Cristóbal Guard, abatido en la Avenida de Mayo, el detenido Nicolás Martínez, asesinado en una comisaría del Chaco, las chicas no identificadas que murieron en la Navidad de 1952 en la represión de la cárcel de Olmos a cargo del justicialista Juan Gómez, el taxista Ignacio Fontán, muerto durante un atentado contra Cipriano Reyes en 1947, el obrero laborista del gremio de la carne Manuel Mustafa, el militante radical Lucas López, el pintor comunista Homero Blanca, el sacerdote Jacobo Wagner, atacado durante los incendios de las iglesias en 1955, y siguen y siguen. Un caso aparte, por la ferocidad con que actuaron los represores durante meses,
sin temor a castigo alguno, es el de los obreros asesinados en la localidad de Florida entre 1950 y 1951, luego de haber sido sometidos a inenarrables torturas. Teodoro Barisuk, José Natalio Latieri, Stanislao Kosicki, Horacio Pérez, Pedro Moreno, Martín Graneros, además de 7 cadáveres más encontrados. Los propios policías culpables reconocieron que hubo más víctimas y cuerpos desaparecidos al declarar en octubre de 1955. El capitán Walter Pereira, testigo y denunciante de los hechos, afirmó en una carta que se hizo pública el 17 de octubre de 1955 que cuando era miembro de Coordinación de Informaciones en 1951 pidió la baja asqueado por los procedimientos policiales inhumanos, cuando el comisario de Vicente López, Norberto Nieva Malaver, llevaba asesinados a más de medio centenar de obreros y otras personas que habían caído en sus garras. Se anticipaba a lo que se destapó días después, cuando los culpables capturados confesaron, y el diario El Día tituló que se habían perpetrado crímenes en masa en la comisaría de Florida. Otros medios, como El Mundo, moderaron la cifra en 20 víctimas. La temporada de horror se había extendido, al menos desde octubre de 1950 hasta mayo de 1951. Hay gente de la que nada volvió a saberse. En La Plata, la policía torturó a sus propios camaradas, como el suboficial mayor Luis González, de Avellaneda, quien se atrevió a reclamar por las mejoras prometidas para su fuerza y fue castigado en presencia del jefe de esta, el coronel Adolfo Marsillac. Su colega Oscar Macedo había padecido torturas con picana y nunca más volvió a saber de él. Esto sucedió en noviembre de 1947. Como se verá, el número de víctimas crece y crece en episodios de represión masiva, en internas sindicales y en tragedias del sistema de transporte. En el campo de la represión, dicen los autores, habría que sumar a los que murieron a manos de los comisarios Echard y Lombilla. Este último dijo que muchos que se le iban eran atropellados en la vía pública y recogidos por personal que no preguntaba nada. Lombilla explicó que la tortura no buscaba la muerte sino el padecimiento y devolvía a un individuo arruinado pero vivo. De todos modos, muchos no pasaron el trance. Entre risas, el oficial Amoresano le contó al médico Alberto Caride cómo había matado a un preso que no volvía en sí, con un golpe fatal al corazón. El comisario Eugenio Benítez dijo haber tirado a la quema a varios. Otros detenidos, según el diario Crítica, aparecieron en el cementerio de la Chacarita. El ex detenido Alejandro Lanusse, que años después sería presidente de facto, dijo conocer a un preso que, según le confesó, había matado a varias personas por encargo de Perón, cuando éste era secretario de Trabajo, aunque luego cayó en desgracia. Según Lanusse, ese interno fue liberado por decreto presidencial suyo en 1972. El 3 de septiembre de 1954, en una unidad básica de La Boca, fue asesinado de un balazo el exdiputado nacional Santos Gómez. Su asesino fue el secretario del local peronista, Domingo Silvio Pasalacqua. Por orden del vicepresidente Alberto Tesser, la policía no hizo nada, como lo señaló Democracia, cuando Perón ya no gobernaba. El diputado Santiago Nudelman dijo sobre las torturas: los casos aportados por nosotros a la Cámara no representan sino una ínfima parte de los que tenemos conocimiento. Se hablaba de gente con paradero incierto y situación procesal inexacta. Paradero incierto y situación procesal inexacta. Los elementos a la vista indican que bajo el gobierno elegido de Perón hubo más víctimas que con el gobierno de facto de Aramburu. Todos estos crímenes aterradores jamás fueron investigados. Fueron silenciados durante décadas. Y es por eso que se los quería contar esta noche. Están en un libro que se llama Crímenes y Mentiras. Las prácticas oscuras